www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Vamos a conversar en estos momentos con el economista Miguel Seara Hatton. Él es del Consejo de Economistas del Centro Bonó y desde luego lo hemos invitado para conocer su posición con relación a este proyecto, esta propuesta que ha introducido el gobierno ante el Consejo Económico y Social. Si él entiende que es pertinente una reforma fiscal y cuáles serían las medidas que hay que tomar para hacerla efectiva. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Esto es una oportunidad que me permite explicar una serie de conceptos vinculados, o por lo menos la idea que nosotros tenemos, que yo tengo en lo personal, sobre el problema fiscal. Definitivamente el desarrollo necesita recursos, yo creo que en eso estamos todos claros. Es una necesidad, creo que la presión fiscal es baja. Sin embargo, yo creo que el problema, dada la magnitud que se ha presentado la crisis actual, no procede una reforma fiscal, una reforma que aumente los ingresos impositivos, debido a que nos estamos enfrentando a la crisis, al déficit fiscal más alto de toda la historia dominicana. Yo estaba sacando cifras desde el 47. En términos, desde el 47 que se está registrando cifras del Producto Interno Bruto, ¿no? Con todos los problemas que pueda tener desde esa época, nunca se había presentado un déficit de 8.2% del producto. Estamos hablando de un déficit consolidado de 187 mil millones de pesos. Y no hay forma de explicar ese déficit. Ese déficit rompió la tendencia en los 4 años previos a la situación que se presentó en el 2012. El déficit estaba en 4% del Producto Interno Bruto. Y de pronto da un salto que se duplica. Es más, el déficit del gobierno central, según los datos que se proporcionó en la reunión del CES en el Palacio Nacional, es 6.8% del Producto Interno Bruto, que es más alto. Un 6,8. 6.8% del producto, que es más alto que el déficit consolidado de la crisis del 2003. Es decir, el déficit del gobierno central. O sea que lo que tenemos ahora es peor que la quiebra de Baninter, el Mercantil y Bancrédito juntos. Es correcto. En términos de magnitudes, oigan eso, 185 mil millones de pesos es el doble, en términos de dólares, del hoyo de Baninter. Entonces, lo primero que hay que entender es cómo se produjo esta situación. O sea, ¿qué fue lo que pasó en este país para que se generara un déficit de esa magnitud? Que no es explicable por una dinámica económica. Ahí hay un problema de control, hay un problema de ilegalidades, que debe ser primero corregido. Porque si yo mañana le doy 100 pesos más al gobierno, no tengo ninguna garantía de que no se vuelva a utilizar en otra campaña política, que no se vuelva a financiar, que se llora la campaña de los maestros, o se utilice en cualquier otra cosa. Ahora no hay campaña política en el horizonte. Bueno, pero se puede utilizar mañana. Y no hay campaña de medio término tampoco, ni hay reelección. Se puede utilizar en otras cosas. Yo creo que lo importante, primero y antes que nada, es que establecer los controles y las responsabilidades. Por ejemplo, ¿dónde estaba el señor Contralor de la República, que es responsable del control interno? Porque la Contraloría es ex post. Después que tú gastas, te hacen una auditoría. Pero ¿dónde estaba el señor Contralor? Que debía haber conocido esta situación. ¿Dónde estaba el señor Ministro de Economía? ¿Dónde estaba el señor Gobernador del Banco Central? No, yo quiero saber dónde estaban esas personas, porque nadie puede alegar ignorancia aquí. Eso es lo primero. Desde el mes de enero, aquí había señales muy claras de que había un gran desorden. En el mes de marzo, los economistas de la calle, de la oposición, hablaban de que había un déficit de 35 mil, 38 mil millones. Y el Banco Central publica su cifra. Y la diferencia entre el Banco Central y la cifra de los otros economistas eran 2 mil millones, 2 mil o 3 mil millones. O sea, era una señal más que evidente de que aquí estaba pasando un gran caos y un gran lío. Entonces, no es posible
explicar esta situación, a menos que no sea por un gran desorden, un gran descontrol y un gran responsable. Los responsables de Vanita están presos. Y ese gran nivel, Miguel Seara Hatton, de inversión pública, todas estas obras que se realizaron y que incluso la mayoría de ellas se inauguraron, justifican un sobrecalentamiento de la economía. Bueno, violaron la ley, porque la ley te dice a ti, la ley de presupuesto te dice, tú puedes gastar, la Constitución y la ley te dicen, tú puedes gastar lo que está presupuestado, tú no puedes gastar por encima de lo que está presupuestado. ¿Me entiendes? Entonces, hay una violación de la ley y de la norma. ¿Quién es responsable de eso? ¿Qué garantía yo tengo mañana que otra persona, por altruista que sean los propósitos, quiera violentar otra vez todas las normas y la ley y nos someta a este sobreajuste? Esto no fue una circunstancia impuesta por un destino azaroso. Esto fue una opción, esto fue una decisión, porque se sabía lo que estaba pasando. Y se sabía además las consecuencias. Digo, probablemente a lo mejor una persona en su casa que no sepa economía, o sea, yo solo entiendo, bueno, no sabe, ¿no? Pero todo el que conoce economía sabe que cuando tú llegas a un déficit de 6, 7% del Producto Interno Bruto, en aquel momento llevábamos 2 o 3, ¿no? Íbamos subiendo, ¿no? Pero cuando tú llegas a estos niveles, va a ser terriblemente doloroso para todos, para muchos, ¿no? Porque cuando tú tienes un ajuste de 8%, que tienes que hacer un ajuste de 8.2% del Producto Interno Bruto. Mire, España, ¿de cuánto es el ajuste de España? Es alrededor de 8, estaba en 8, tienen que bajarlo a 3. Hoy creo que estaba leyendo que decían que no iban a lograr la meta. Entonces, es una magnitud terriblemente alta, y lo sabían, todo el mundo lo sabía. Quizás no lo sabíamos de que era 500 pesos con 45 centavos, pero el orden de magnitud se sabía. Ahora, Miguel, y sin embargo, se siguió y sabiendo que se iba a provocar este dolor. ¿Qué es lo importante ahora? Es decir, partiendo de eso, de que ahora se ve la magnitud, ¿qué es lo importante ahora? Corregir las circunstancias que permitieron esa situación. Pero el gobierno no ha dado muestra de eso. Bueno, y este planteamiento que hace no es muestra de eso. O sea, o nos vamos a pasar la vida entera acabando con todo lo que están, porque con eso no vamos a resolver nada. Yo creo que hay que darle un tiempo de 6 y 8 meses de ver madurar las medidas. Si efectivamente, como dice el gobierno... Pero hay algunas que se han visto claras, Miguel. O sea, hay una intención del presidente, que de ahí que yo pienso que tú debes partir, debes ir a partir. Intenciones, yo no tengo por qué dudar de la buena intención del presidente, inclusive de mucha gente que está a su entorno, pero yo quiero ver las cifras, yo quiero ver la evidencia empírica, y después de 7 u 8 meses de una actitud austera y responsable, entonces sí, bueno, vamos a empezar a discutir. Okay, pero entonces, y no solamente esta eso, propuesta... Quiero primero, hay que hacer un presupuesto, Miki, hay que hacer una reforma, Miki. Es que es imposible, técnicamente es imposible también discutir todos estos impuestos. Hay que sentarse a discutir los supuestos que están detrás, cómo se midieron. O sea, ¿tú quieres que el gobierno se cierre dentro de 6 meses? El gobierno tendría que hacer, nosotros hicimos una propuesta, es posible, es posible hacer un presupuesto sin un solo centavo adicional de impuestos, cumpliendo el 4% para la educación, cumpliendo el tema de la deuda. ¿Cómo? Explica eso. Bueno, está. Pero, o sea, no digo a una síntesis, porque todo el mundo dice, creo que solo ustedes, es que plantean que se puede hacer un presupuesto sin que aumente el ingreso del gobierno y que se pueda resolver las cosas que están planteadas, se enfrente a la ciudad. El año que viene hay que buscar 74 mil millones para la deuda. Se sabía, Eso se sabía, Se sabía Pero ¿cómo plantean ustedes? Mira, nosotros hicimos un cálculo. ¿Cómo lo plantean ustedes? 400, un presupuesto de 491 mil millones, y en donde la mayoría de los ministerios se le da lo mismo del 2011. El gobierno plantea tener como base 2012. 2012 no se puede tomar como base de nada. Porque cuando tú tienes que el gasto primario aumentó un 44%, 5 veces más, 5.3 veces más de lo que aumentó el gasto primario en el promedio de los 2 años anteriores, te está indicando que eso es una locura. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Nosotros estábamos planteando tomar la base del 2011 y sobre esa base hacer una redistribución. Hemos considerado en nuestra propuesta el 4% para el Producto Interno Bruto. Le estamos aumentando el gasto, por ejemplo, a salud pública, se le está dando 53 mil millones de pesos para el presupuesto de 2013.
En fin, se está tomando el pago de los intereses, incluyendo lo del Banco Central, porque está incluido ahí. Se está considerando un subsidio del sector eléctrico de $800 millones. En fin, podemos discutir los números. Esto hay que sentarse con un lápiz y un papel. Pero el gobierno... Si ustedes creen que sin poner ningún impuesto... Se puede. Entonces, vayan al Consejo Económico y Social y planteenlo así. Nosotros enviamos esto, eso se le entregó, porque esto fue una pero propuesta tienen que irlo a discutir. Claro, bueno, por supuesto. Porque Danilo es tan abierto, él dice que si le demuestran que se puede lograr todas las cosas que él tiene... Mira, para empezar, en la propuesta que hizo el gobierno en la reunión del Palacio Nacional, el gobierno dice que propone 329 mil millones de pesos que van a ingresar en el 2013. Y en el 2012 ellos dicen que va a ingresar 319 mil. Eso es 3.1% del crecimiento del producto. Y toda la evidencia empírica que hay en la República Dominicana te dice que los ingresos tributarios crecen en la misma proporción en que crece el ingreso nominal, más o menos en el largo plazo. O sea, no hay forma. Ellos lo que están sugiriendo aquí, que va a haber una depresión en la economía dominicana de 1 o 2%, asumiendo un 3.2% de ingresos, de los ingresos nominales del gobierno. Entonces, eso lo acaba de decir la autoridad. Sobre esa base, por supuesto, no se puede hacer ningún cálculo. Nosotros estamos proponiendo una estimación de los ingresos que es aproximadamente, que va a crecer alrededor de un 8 o un 9%. Usted sabe que los aliados a la candidatura... Y el déficit, escúchame, y el déficit, ok, porque estamos hablando del presupuesto del 2011. Ahora, el déficit, ¿cuál sería? No, eso estamos hablando del 2013. Sí, el presupuesto del 2013, pero usted está proponiendo que no se use como base el 2012 para nada. No se use como base. Sino que se use el mismo... Para la asignación de los ministerios. Sí, pero esa solución que ustedes están planteando es con el presupuesto del 2011, usando como base el presupuesto del 2011. Sí, pero considerando los compromisos que tú tienes para este año, que son compromisos que tú no puedes renunciar a ellos, o que no lo puedes evitar. El 4%, los intereses de la deuda, el pago del principal, el pago del Banco Central, etc. Dice Andy Daguaje, Julio, dice Andy Daguaje, que ha sido uno de los principales críticos de todas las cosas, que es imposible hacer un presupuesto que se cumpla con el 4% para el 2013 sin buscar impositivamente por algún lado algo más para el gobierno. Bueno, es un problema que no es posible. Bueno, nosotros lo hicimos. Nosotros hicimos ese cálculo con mucha ponderación, con mucho detenimiento. ¿No? ¿Ustedes están dispuestos a discutirlo con los técnicos del gobierno? Todo el que sea necesario. Pues es más, lo tienen. Vayan al Consejo Económico. Se ha distribuido. No, es que eso se hizo, el bono. Pero el bono llegó tarde a la reunión del Centro Económico y Social. No, el bono eso lo entregó. Llegaron tarde a la reunión. No llegaron tarde. Pero eso no es la discusión de ahora. No digo yo, pero no llegaron tarde, sino que por tener el 4% no lo dejaron entrar. Pero ya no vamos a discutir eso. No fue por eso. Tú sabes que fue que llegaron tarde. No es cierto. Lo que yo quería preguntarle, Víctor, es que Danilo empieza temprano. Quería preguntarle a Miguel Seara Hatton, ¿qué señal recibirían los organismos internacionales y los inversores de un país que presente un proyecto de presupuesto que no dé ninguna respuesta a un déficit tan importante como este que tenemos? Sería un país irresponsable totalmente. ¿Tú crees que sería digno de que se invierta? No, irresponsable es presentar un presupuesto falso. Decir que el presupuesto es de un monto y es falso. Tú tener un déficit y no presentar por lo menos una señal, porque esta reforma del gobierno del BOE no corrige el déficit. Lo único que se puede tomar es como una señal de que yo no quiero que este déficit se amplíe, que una señal de que estoy en el camino de cerrar un poco este déficit. ¿Tú crees que sin una señal apropiada podemos esperar crecimiento económico e inversiones en la República Dominicana? Yo creo que el crecimiento económico el año 2013 va a ser bastante difícil. Por no decir imposible. Bastante difícil. 4% dicen los organismos internacionales. Sí, ¿Tú crees los organismos internacionales? Ojalá se crezca, pero crecer a 4% es cero desempleo. ¿No? Porque aquí la economía para generar empleo tiene que crecer por encima del 4%. O sea, 4% es cero desempleo. Cero empleo. Cero empleo. Okay. O sea, no se crea un empleo adicional. Es más... Repite ese dato, don Miki. Sí, con 4% de crecimiento.
según las estimaciones, esos son datos que se calculan, ¿no? Es un poco ilógico lo que él dice, ¿no? pero bueno. Pero con 4, eso se calcula pero perfectamente. Además, los haitianos se lo llevan todo lo empleo. Con un crecimiento de un 4, lo que se hace es que se mantiene todo. No se mantiene todo, exactamente. Sí. Ahora, el crecimiento real es de un 4 para allá. Para poder generar empleo. Digo, eso es una media de un periodo, ¿no? O sea, claro. Eso es una situación, un análisis probabilístico. Don Miki, una pregunta, 2 preguntas en una. Número 1, ¿cómo es posible que el gobierno anuncie para el año 2013 un presupuesto inferior al del año 2012 si tiene planteado una reforma que se supone que aumentarán los ingresos? Eso demuestra entonces que los presupuestos anteriores han sido falsos, no han sido reales, número 1. Y número 2, usted señala que esta crisis económica que nosotros tenemos es la crisis económica más grave de toda nuestra historia. Ya lo dijo, Víctor, ¿por qué tú quieres que repita eso? ¿Tú sabes por qué quiero que lo repita? Porque quiero hacer un documental que se llama El peligro de olvidar para las elecciones del 16, porque como Vincho y Vinicito hicieron el peligro de olvidar ahora y dijeron que los bancos fueron la crisis económica más grave de toda la historia, dice Don Miki que no, que es esta. Los 185 mil millones de dólares son más que Baninter, Bancrédito y Banco Mercantil juntos. Sí, pero eso no se lo robaron. Eso no se lo robaron, no. El peligro de olvidar. En aquel se lo robaron, no se lo robaron. Bueno. Yo creo que eso es poco audaz decir eso. Pero, Miki, pero acá, tú vas a decir que se robaron 187 para decir eso. No, tú puedes decir una porción, pero tú no me puedes decir que 187 mil millones se lo robaron. Este déficit es 2 veces, en términos de dólares, el tamaño sí, pero todo ese dinero, la mayor parte de ese dinero, tú sabes, Miki, tú sabes que la mayor parte de ese dinero está invertido. Mira, yo no lo sé. Tú puedes decir que lo invirtieron mal. Y yo lo acepto, pero no sé. Si se hubiese invertido bien, el producto no hubiese la estabilidad está ahí. 3.8. No. La estabilidad macroeconómica está reflejando políticas monetarias. No, ahora. Perdón. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.